Buenas tardes a todos. ¿Cómo lo ven? Qué bonito. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Espero que estén bien, que no se hayan asustado mucho con el temblor. Y aquí estamos, de nuevo. Bien, vamos a empezar. Ya hemos visto algo de introducción matemática. Ahora vamos a empezar a ver ya unos conceptos básicos que vamos a necesitar para la mecánica newtoniana. Entonces vamos a ver algo de vectores y vamos a empezar a ver algo ya de cinemática. Entonces, para que se ubiquen ustedes un poco, ¿en qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué parte específica es la que vamos a ver de la física? Entonces, vamos a hacer un pequeño mapita conceptual. Para irnos ubicando. Entonces tenemos la física. La física se divide en dos grandes campos. Entonces tenemos por un lado la física clásica. Y la física moderna. Mayormente la física clásica es la física estudiada por Newton y la física moderna a partir de Einstein, ¿no? Y la relatividad. Entonces aquí dentro de la física clásica nosotros tenemos otra subdivisión. Tenemos aquí la mecánica de Newton. Y dentro de la mecánica de Newton nosotros tenemos la cinemática. Y tenemos por acá la dinámica. Y dentro de la dinámica nosotros tenemos la estática y la hidrodinámica. ¿Sí? Y también dentro de la mecánica clásica nosotros tenemos la termodinámica, tenemos la acústica, tenemos la óptica y el electromagnetismo. ¿Sí? En la física moderna, por su parte, tiene tres ramas principales, que es la física atómica, la física nuclear y la relatividad. Entonces, dependiendo la carrera que nosotros hayamos escogido, vamos a profundizar en un campo o en otro. Entonces, nosotros lo que hemos visto desde el colegio mayormente es la física clásica, específicamente la newtoniana. ¿Sí? Y acá es donde nosotros nos vamos a encasillar. Esto es lo que vamos a ver en el curso. ¿Sí? Vamos a ver la mecánica de Newton, vamos a ver la cinemática, la dinámica, y dentro de la dinámica la estática y la hidrodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el curso. Entonces, empezaremos primero con la cinemática. La cinemática trata del movimiento de partículas. ¿Qué nos interesa en la cinemática? Nos interesa el movimiento. ¿Sí? No nos interesa ni siquiera si el cuerpo tiene o no una masa. Por eso se habla de partículas. Entonces, en la cinemática no tenemos cuerpos físicos, únicamente hablamos de partículas. Y lo que nos interesa estudiar es el movimiento. ¿Cómo se produce ese movimiento? Eso no le interesa a la cinemática.
¿A quién sí le interesa las causas del movimiento? A la dinámica. Entonces, en la dinámica nosotros veremos, en cambio, las fuerzas que actúan sobre los cuerpos para producir el movimiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar principalmente en este curso. Entonces, para que más o menos se ubiquen qué parte de la física es la que nosotros estamos incursionando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una siguiente materia que se llama electromagnetismo, miren, van a ver en cambio esta parte, ¿no? De la termodinámica, la acústica, la óptica. Y si es que en su carrera tienen un siguiente nivel de física, verán, por ejemplo, la física moderna. Entonces, vamos nosotros con la mecánica de Newton. Bien, entonces, para entender varios de estos conceptos, vamos a hacer un breve repaso de algo que ustedes seguramente ya lo vieron, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos, a veces no lo vimos muy bien, o a veces no entendimos de la manera correcta. Vamos a hacer una breve revisión de vectores. Entonces vamos a ver vectores. ¿Quién nos dice que es un vector? ¿Quién nos dice que es un vector? Alguien levantó la mano. Hablen nomás. Sería una flecha que tiene módulo, dirección y sentido. Ya, entonces nos dicen por acá, es una flecha, módulo, dirección, sentido. Ya. Es lo que nos dice el compañero, ¿no? Lo que él entiende como un vector. Entonces, para empezar, debemos de entender que hay dos tipos de cantidades que nosotros nos podemos encontrar. Una es las cantidades escalares y otra las cantidades vectoriales. Entonces, una cantidad escalar está especificada completamente por un solo valor. Está especificada completamente por un valor. Y este valor está especificado con una unidad apropiada. Y no tiene dirección. ¿Ya? Y no tiene dirección. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de cantidades escalares? Por ejemplo, nosotros podemos encontrarnos con la temperatura, la presión, la energía. La presión, la energía, la masa también. ¿Sí? Esas son cantidades escalares. Nosotros únicamente tenemos un valor en una escala o una magnitud apropiada, pero no tenemos una dirección. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos decir, tenemos una temperatura de 30 grados oeste. No podemos decir, ¿no es cierto? Entonces, únicamente nosotros podemos dar una cantidad específica. En cambio, una cantidad vectorial al igual que el escalar, está especificada completamente por un valor. Por un valor, unidades apropiadas.
y una dirección. Entonces, por ejemplo, ejemplos de cantidades vectoriales que vamos a ver nosotros son, por ejemplo, la velocidad, la aceleración. ¿Sí? Por lo tanto, acercándonos a lo que nos decía el compañero, ¿qué va a ser un vector? Entonces, un vector, para empezar, representa una cantidad vectorial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un vector que representa la velocidad, pero el vector en sí mismo no es la velocidad. Únicamente es una representación de esa cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Entonces es únicamente una representación de esa cantidad vectorial. A través de su magnitud y dirección. ¿Ya? Entonces, ¿con qué nos quedamos de la definición que nos dijo el compañero? ¿No? Entonces, ¿tiene módulo? Sí, ¿no? La magnitud de la que estamos hablando. ¿Tiene dirección? También. Y de acuerdo a cómo yo especifique esa dirección, también estará dado este sentido, ¿no es cierto? Sí, la dirección y el sentido vienen de la mano. Entonces, un vector basta que tenga módulo y dirección. Y este término que nos dijo el compañero, una flecha. ¿Sí? Una flecha. Esa es una representación gráfica nada más. ¿Sí? Entonces, es una representación del vector. Por lo tanto, nosotros, cuando hablemos de vectores, vamos a denotarles con letras. ¿Sí? Pueden ser letras mayúsculas o minúsculas. Y a propósito de lo que nos decía el compañero, ¿no? Para poderle denotar que esta letra se trata de un vector, le vamos a poner una flechita en la parte superior. Entonces, esto denota que esto es un vector. Pero como todo vector tiene nombre, ¿no? Este es el vector A. Si yo escribo únicamente A o escribo A en valor absoluto, sí, con estas barritas, esto quiere decir magnitud del vector o el módulo. Me borra. ¿Sí? Y bien, nosotros podemos representar estos vectores gráficamente. Y nosotros podemos representarlos en un espacio de 2 dimensiones o en un espacio de 3 dimensiones. En cualquiera de los dos. ¿Sí? Porque en estos dos espacios nosotros tenemos una representación gráfica. Tenemos también vectores, por ejemplo, en R4. Pero no podemos hacernos una idea o no tenemos una noción física de qué sería un vector en R4. ¿Sí? Son 4 dimensiones. Entonces no se puede representar. Al menos como nosotros conocemos con líneas, con curvas, no lo podríamos hacer. Entonces, vamos a trabajar nosotros principalmente en R2 y en R3. ¿Sí? Entonces, ustedes conocen, ¿no? En R2, por ejemplo, ¿ya? En R2, ¿cómo grafico yo vectores? En el plano
XY, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando yo les hable de R2, estoy hablando del plano XY. Y cuando les hable de R3, estamos hablando del plano X y Z. ¿Sí? Entonces, en R2, miren, yo tengo un X y un Y. Por aquí tengo un vectorcito. Y este vectorcito solo se puede mover en dos direcciones. ¿Sí? Sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy un signo, este vector solo podrá moverse en estas dos direcciones. ¿Sí? Entonces, aquí solo puede moverse en dirección positiva o negativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hagamos la representación de alguna función en R2, únicamente podemos ir en sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No tenemos otra. Pero en cambio en R3, este más y este menos ya pierden sentido. Entonces aquí en R3, en cambio, si yo tengo por acá un vectorcito, ¿en qué direcciones se podrán mover? En infinitas, ¿cierto? Entonces, el movimiento de una partícula que está en esa trayectoria podrá moverse en infinitas direcciones. Entonces, cuando estemos hablando en R3, un signo positivo o negativo no es suficiente. Y para determinar la dirección, necesitaremos un vector. ¿Listo? Entonces, mayormente nosotros vamos a trabajar en R2 y en R3, en el plano XY y en el plano XYZ. ¿Sí? La mayoría de ejercicios son en R2. ¿Sí? Pero de todas maneras siempre es bueno hacer un acercamiento hacia R3 también. ¿Cómo hacemos la representación de los vectores? Por ejemplo, en R2 ustedes conocen, en R2, nosotros ya tenemos una representación de un vector, tenemos un plano XY, tenemos por acá un vectorcito. Este vectorcito le vamos a llamar A. Y ya sabemos que ese vector solo puede ir en sentido positivo y en sentido negativo. Podemos nosotros calcular las componentes o las proyecciones de este vector A sobre X. Entonces aquí vamos a tener una componente AX. Por acá vamos a tener una componente A sub Y. Y también tenemos un angulito que está formado por el eje X y el vector. Acuérdense también que los vectores siempre se los referencia hacia un origen, que generalmente es el 0, 0 de nuestros sistemas de coordenadas. Entonces, referenciado acá al origen, yo tengo este gráfico. ¿Qué puedo obtener aquí en R2? En R2 yo puedo obtener que A, ¿sí? Por Pitágoras, A va a ser a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado.
Por relaciones trigonométricas, ¿qué también puedo obtener de este vector? Si obtengo que el seno de este ángulo θ, seno queda igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el opuesto será a y la hipotenusa será el módulo de a, ¿no es cierto? O la magnitud. ¿Sí? Por eso no le pongo con flechita. Noten, ¿no? La nomenclatura que estoy usando. ¿Sí? A con flechita es vector, solo a, o si es que le pongo a flechita entre las barras, eso quiere decir módulo de a. Entonces, de acuerdo a esto, despejo, yo tengo que la componente en y va a ser igual a seno de θ. Lo mismo, ¿no? Obtengo el coseno de θ. Tendré la componente de a en x sobre a, y despejando tengo que ax es igual a a por el coseno de θ. Esto nosotros también ya conocíamos, ¿no es cierto? Pero estamos recordando. Entonces, esas eran las componentes de un vector. Y de esa manera les obteníamos. Entonces, en R3, esta representación cambia un poco, ¿no? Acá, en cambio, vamos a necesitar un módulo y dos ángulos. Entonces, ahí tengo ángulos θ fijo. Sí, que por el momento no les vamos a revisar. Si en algún ejercicio lo necesitamos, ahí yo les indicaré cómo trabajar con este tipo de coordenadas. Sí, mayormente no usamos esto en R3. Sí, entonces, con todo, si es que alguien quiere investigar un poquito más, podría revisar las coordenadas esféricas. Si alguien quiere investigar por su cuenta. Bien, entonces ya tengo los vectores. Ahora, con esos vectores, yo puedo realizar también operaciones. Entonces, veamos qué operaciones puedo hacer con los vectores. Para empezar, yo tengo la suma. ¿Quién nos dice cómo sumábamos vectores? Gráficamente. ¿Sí? Supongamos que yo tengo por aquí un vectorcito A. Y por acá tengo un vector B. ¿Cómo sumo esos vectores? Uníamos Superponiéndolos entre sí. A ver, levántenme la mano, ¿ya? Y ahí vamos contestando. ¿Quién nos dice cómo hacíamos la suma? Ya tengo ahí Dylan. Dinos. Poniéndolos uno sobre otro, que era el método que era cabeza-cola, si no me equivoco. Ya. Era en la terminación del uno poner el otro y después trazar una línea y esa sería la suma total. Exacto, lo que nos dice el compañero, ¿no? Bueno, no es uno sobre otro, sino es uno a continuación de otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí, no, A, según lo que nos dice el compañero. Por acá le tengo B. Y el vector resultante era desde el inicio del primer vector hasta la punta del último vector, ¿no es cierto? Entonces, esto era A más B. Eso es lo que nos dice el compañero. ¿Sí? Y está correcto. Entonces, vamos a escribirle esto, ¿no? Vamos a escribir esta idea. Vamos a escribir esta idea. Entonces, tenemos que gráficamente se ubican los vectores uno a continuación de otro. Uno a continuación de otro.
la punta del primero con la cola del siguiente. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer hace un momento. Y el vector suma se traza desde la cola del primer vector hasta la punta del último. Acuérdense que no necesariamente vamos a tener solo dos vectores, no podemos tener más vectores. Entonces, obtengo A más B, que va a ser igual a B más A. ¿Sí? Entonces, podemos concluir que la suma es conmutativa. Quiere decir que no importa el orden en el que yo sume, el resultado va a ser exactamente el mismo. Analíticamente, ¿cómo hacíamos en cambio la suma? Por ejemplo, vamos a hacer una sumita en R2. Vamos a decir que el vector A es igual a 1, 4. Y el vector B va a ser igual a 5, 3. También, ¿no? Ustedes podrían encontrarse con esta otra nomenclatura. Podría tener yo, por ejemplo, aquí I más 4J. O B también podría estar representado con 5I más 3J. ¿Sí? Son formas de nomenclatura. Entonces, a veces yo prefiero ponerle entre paréntesis para simplificar un poco la escritura. ¿Sí? Entonces, pero también podríamos escribir como está de abajo, ¿no? Con I y J, con los vectores unitarios. Entonces, ¿a qué será igual A más B? A la suma componente a componente. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿a qué será igual? A 1 más 5, 6. Y acá a 4 más 3, 7. ¿Sí? Esa va a ser la suma. Entonces voy a obtener un nuevo vector que corresponde a la suma de cada componente de X y cada componente de Y. ¿Sí? Entonces, esto recuerden, ¿no? Que esto también es igual a 6i más 7j. Y para que quede un poquito más claro, para que me crean, vamos a hacerle en el GeoGebra. Miren, tenemos el GeoGebra. Tenemos por acá. Y vamos a hacer esa sumita de vectores. Ya. Entonces aquí tengo, ¿no? Tengo mi vector A, que es 1, 4. ¿Ya? Voy a tener por acá otro vector B, que el vector B es 5, 3. ¿Sí? Entonces, miren, ¿por qué me salen desde el origen? Porque las medidas de las coordenadas se miden a partir del origen, ¿no es cierto? Entonces, eso está bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Le voy a trasladar a B, le voy a trasladar hacia la punta de A. Entonces voy a crearme un puntito auxiliar, que le voy a llamar 1, 4. Ese es un puntito auxiliar. Ocultémoslo. ¿Ya?
Entonces al B le vamos a trasladar. Vamos a trasladarle hacia el punto A que acabo de poner. Listo. Bien. Entonces tengo ahí A más B. ¿Qué es lo que me debería dar como resultado? Si yo pongo un vector 6,7, debería unirme la base del vector A con la punta del vector B. Entonces pongo mi vector C, por ejemplo, 6, 7, que era la suma. ¿Recuerdan? Bien. Entonces ahí tengo. Y vemos que efectivamente se cumple lo que la teoría nos decía. Entonces tengo A, que está en color negro, tengo B, que está en color tomate, y tengo C, que es la suma, en color rojo. Entonces, gráficamente lo que acabamos de hacer, también lo explicamos de manera teórica. Entonces, ahí tenemos. Entonces, podemos ver que es cierto. En R3 debería funcionar exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, acá tengo yo en R3. Voy a tener por acá un vector A, que ahora va a tener 3 componentes, ¿no? Le voy a poner las mismas dos, 1, 4. Y le voy a poner acá 2. B ahora le voy a poner 5, 3. Y le voy a poner 1 negativo, menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, A más B, ¿a qué será igual? Veamos a alguien que esté, veamos si alguien está despierto. Veamos Carla Ruiz. ¿Cuánto nos da la suma de A y B? Sería 6,7 Ya, ya. menos 2. Uy, no, 0. No, sí, menos 2. Sí, menos 2 está bien, porque es 2 más menos 4, ¿no? Entonces tenemos ese vector. Veamos si es que es verdad, ¿no? Ahora veámosle aquí en el GeoGebra, pero en 3D. Entonces debería funcionar exactamente el mismo principio, ¿no? Entonces le pongo que ahora A tiene 3 componentes, tiene 1, 4, 2. Tenemos que B es un vector 5, 3, menos 4. Bueno. Démosle de color. ¿Ya? Y trasladémosle hacia la punta de A. También le voy a crear un puntito auxiliar. Vamos a ver. Y a este le voy a trasladar a A. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahí tengo los dos vectores en el espacio. Tengo el vector A en color negro. Tengo el vector B, que está en color tomate. Le voy a cambiar de color. Está muy oscurito. ¿Ya? Entonces, si yo trazo el vector que nos dictó la compañera, debería unirse el origen del vector en color negro con la punta del que está en color verde. Entonces, hagámoslo. Tomamos el vector C, que era la suma. Entonces va a ser 6, 7 menos 2. Ahí le tenemos. Entonces ahí le pueden ver ustedes que efectivamente en el espacio también se cumple esto. Bien, hagamos una captura también.
Ahí la tenemos. ¿Listo? La resta. La resta es una suma. ¿Sí? Entonces, la resta de vectores puedo decir yo que se realiza sumando el negativo de un vector. ¿Sí? Es decir, que A menos B va a ser igual a A más menos B. Entonces, una resta es una suma. Bien. Vamos a ver si esta partecita está comprendida. Vamos a hacer un ejemplito. Tengo por aquí un vector que le voy a llamar U. Tengo por acá un vector que le voy a llamar V. Tengo por acá un vector, bueno, digamos que ese está recto, ¿no? Ya. Digamos que aquí es la flecha y aquí es la flecha. Ya. ¿Qué relación puedo obtener entre estos vectores U, V y W? Tengo una pregunta. Tengo una respuesta. Dorian nos dice V más W igual a U. Entonces, tenemos por aquí una respuesta. V más W igual a U. ¿Qué opinan? Levanten la manito quienes estén de acuerdo con eso. Ya, muy bien. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿de qué debo darme cuenta? Cuando veo yo vectores en el espacio, debo darme cuenta que los vectores sigan una misma dirección. Miren aquí, por ejemplo, estoy siguiendo, ¿no? V y W están siguiendo esta dirección. La flecha del primero con la cola del segundo. ¿Sí? Entonces, estos vectores se están sumando. ¿Sí? Estos vectores se están sumando. Acá no puedo establecer una relación porque, miren, si voy en este sentido, acá no puedo establecer una relación porque estas flechas están contrapuestas. ¿Sí? Entonces, yo debo revisar cuáles son las flechas que están una a continuación de la otra. Entonces, lo que nos dice el compañero está correcto, ¿no? Entonces, esta es la relación que existen con esos vectores. Y bueno, de ahí puedo yo despejar el resto. Por ejemplo, puedo decir que U es igual, perdón, que W es igual a U menos V. ¿Sí? O también puedo de aquí despejar V. V decir que es igual a U menos W. Pero la principal es la primera, la que está en color azul, la que nos dijo el compañero Doyle. ¿Sí? Entonces, comprendida esta relación. Estamos en resta. Ahora vamos a ver los tipos de producto que podemos tener con vectores.
Entonces, por acá ponemos producto. ¿Cuántos tipos de producto puedo tener? Puedo tener 3 tipos de productos. ¿Sí? Vamos a ver qué productos puedo tener aquí con los vectores. ¿Sí? En primer lugar, puedo obtener el llamado producto de un escalar con un vector. Entonces, puedo tener producto de un escalar con un vector. Ya. ¿Y qué es un escalar? Sea acá elemento de los reales. Esto es un escalar. ¿Sí? Es un número de una dimensión. Esto es un escalar. Y pertenece a los reales, es decir, puede ser positivo, negativo o inclusive puede valer el 0. Y sea V elemento de Rn. ¿Ya? Con n mayor a 1. ¿Ya? Porque si es que n es igual a 1, también es un escalar, ¿no es cierto? También es un real. Entonces, n mayor a 1. ¿Con qué n vamos a trabajar nosotros? Ya dijimos, ¿no es cierto? Con n igual a 2 y con n igual a 3. ¿Sí? Es decir, en R2 y en R3. Por eso le pongo aquí en términos generales. Entonces, el producto escalar, el producto más bien de un escalar, no es producto escalar. El producto de un escalar K y un vector V da como resultado un nuevo vector. De magnitud KV y dirección V. Noten que acá el V está sin la flechita, acá está el V con la flechita. ¿Sí? Es porque acá estoy hablando del módulo, acá estoy hablando del vector. Listo, entonces, por ejemplo, sea K igual a 5 y V igual al vector 3, 2, 1. K por V, por lo tanto, será A5 que multiplica a 3, 2, 1. O lo que es lo mismo, 15, no, aquí es menos 2 del este. 15 menos 10 y 5. ¿Sí? Ese es el producto de un escalar con un vector. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando al vector por un múltiplo, ¿cierto? O como K también puede ser negativo, podría multiplicarle por un número negativo. O como K es elemento de los reales, puedo multiplicarle también por una fracción. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier número real puede ser multiplicado por el vector. Y ese es el producto de un escalar con un vector. Listo. Necesitan tal vez copiar. Pueden levantar la mano si necesitan copiar. Bueno, primero les voy a bajar todas las manos, ¿no? Ahí pueden levantar la mano si alguien necesita copiar para esperarles. Ya, listo. Les espero ahí, ¿ya? Esperemos unos 30 segundos. Cuando necesiten tiempo para copiar, avísenme también.
Muy bien, vamos a continuar. Voy a bajarles las manitos. ¿Ya? Entonces, el siguiente producto que podemos tener con vectores, el producto escalar, o también conocido como producto punto. Entonces vamos a poner acá producto escalar, que también se le suele conocer como producto punto. Se le denota, bueno, en algunos textos ustedes van a encontrar un circulito con un punto en el centro. O si no, simplemente con un punto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estemos hablando de producto punto, tratemos de acentuarle un poquito más. ¿Sí? A veces, cuando multiplicamos dos términos, nosotros ponemos así, por ejemplo, AB. ¿Sí? Eso hacemos normalmente en matemáticas, pero aquí, en física, sí tiene una importancia, sí tiene un significado ese puntito. Entonces, de preferencia, nosotros no utilicemos este punto. ¿Sí? Yo voy a tratar de no utilizar el punto cuando haga una multiplicación de dos términos. Únicamente voy a tratar de escribirle así. Porque como vemos, el punto tiene un significado y es una operación distinta a una multiplicación común. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo escriba, y si por error se me va el puntito, pregúntenme. Díganme, profe, ¿eso es producto punto o es una multiplicación normal? ¿De acuerdo? Para que ustedes tampoco se confundan. Sí, yo tengo eso presente, pero a veces no, las costumbres se nos quedan. Entonces, avísenme, por favor, si es que en algún momento cometemos eso. Entonces, el producto escalar. Entonces, sean A y B, elemento de Rn con n mayor a 1. Ya sabemos que eso quiere decir que d puede valer 2 o n puede valer 3 en nuestro campo de estudio. ¿Sí? Entonces pueden ser vectores de 2 dimensiones o vectores de 3 dimensiones. Sino que le escribo en general para no escribirle para cada uno. Entonces, el producto punto entre los vectores A y B está dado por y resulta en un escalar. Voy a ponerles escalar con mayúsculas. ¿Ya? Entonces, en el producto punto yo voy a tener un elemento de una dimensión. Es decir, voy a tener un real cuando haga el producto punto. Entonces, yo tengo de la teoría del producto punto que el producto punto de A punto B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo formado entre esos vectores. ¿Sí? Teta es el ángulo formado entre los vectores A y B. ¿Sí? Operativamente, ¿a qué también es igual el producto punto? Entonces, por ejemplo, sean un vector A, ¿sí?, de componentes AX, AY, etcétera, hasta un AN, y sea un vector B de componentes Bx, By, etcétera, hasta Bn, el producto punto A punto B
va a ser la suma componente a componente. Es decir, por ejemplo, voy a sumar AX, BX, más AY, BY, más, etcétera, hasta tener un AN, BN. Y ese resultado va a ser un escalar, va a ser un número real. ¿Sí? Entonces, un producto punto me da como resultado un escalar. Entonces, por ejemplo, damos un ejemplo en R3, ¿ya? Digamos que yo tengo el vector A igual a 1, 4, 2. Los vectores que hemos venido utilizando en los ejercicios anteriores. Tengo por acá un B, 5, 3, menos 4. ¿A qué será A punto B? A ver, veamos alguien que esté despierto. Veamos, por ejemplo, Isaac Rivera. ¿A qué será igual ese producto punto? ¿A cuánto será igual? Isaac, ¿estás? Profesor, ¿puede ser igual a 9? Sí, es igual a 9. Muchas gracias. Entonces, esto es igual, ¿no? A 1 por 5, ¿cierto? Más 4 por 3 y más 2 por menos 4. Entonces, hacemos esas sumas y nos da igual a 9. Perfecto. Levanten la mano si alguien necesita copiar. Ya. Bien. Vamos a dar un... Las esperas que sean de 30 segundos, hagamos, ¿ya? Profesor, otra pregunta. Sí, claro, dime. Como ahí dice A por B, sin en la parte del, o sea, sin el signo de vector, serían los escalares. No, O sí, sea, escalares, cada uno de los componentes. Entonces, tal vez para que se entienda un poquito mejor, creo que aquí les dice muy arriba, tal vez debería ser A sub X. A sub X, así. B sub no X. me refiero a esa, sino a la otra, la que está más arriba, la que es A vector A punto vector B es igual a por B por coseno de Ah, ese ángulo. Esos este es el son producto escalares, numérico. ¿no? Sí, son escalares. Estos Ah, son los ya. módulos de A, es el módulo de A y el módulo de B. Ah, ya. Entiendo, gracias. ¿Ya? Es el módulo de A y el módulo de B. También le van a encontrar en algunos textos. Probablemente le encuentren así también, ¿no? O sea que podremos sacar 9 igual sacando el módulo por el otro módulo y por el coseno que forman. Igual da 9 o Exacto, cómo. debería darnos lo mismo. Pero lo Ah, ya, difícil sería encontrar el ángulo entre ellos. O sea, claro, el cálculo es más complicado. claro, ya. Gracias. Ajá. ¿Cómo podríamos encontrar el ángulo, dados los dos vectores? Miren, un despeje, ¿no es cierto? Que ese despeje probablemente ya le conocemos. Voy a borrarle esas flechitas. ¿Sí? Entonces, si es que me dan los vectores y me piden encontrar el ángulo entre ellos, ¿cómo calcularían? Aquí tengo phi. ¿A qué sería? Al arco, no, al coseno a la menos 1, ¿no es cierto? De A punto B sobre AB.
¿cierto? Entonces así obtendría yo el ángulo, en el caso de que me pidieran en algún ejercicio, ¿no? Profesor, ¿y cómo se sacaría el módulo de, digamos, de un vector con 3 dimensiones? Exactamente como le sacamos en 2 dimensiones. ¿Sí? La raíz cuadrada de la suma de los componentes. Exactamente. Entonces, Ah, ese ya, es un concepto gracias. general, ¿no? Ese es un concepto general. Justo lo que nos dice el compañero. En R3, ¿cómo saco el módulo? O la magnitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si A es igual, por ejemplo, al vector, pongamos el mismo del ejemplo anterior, 1, 4, 2. Entonces, A, ¿no es cierto? Que es lo mismo que el módulo de A. Bueno, pongámosle como módulo, ¿ya? Va a ser igual a la raíz de 1 cuadrado más 4 cuadrado más 2 cuadrado, que esto me daría igual a 1 más 16, 17 y más 4, 21. Raíz de 21. Sí, así sacaríamos el módulo. Buena pregunta, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el último producto que nos falta. El producto vectorial o producto cruz. Entonces, producto vectorial. También se le llama producto cruz. Para denotarle, ustedes van a encontrarse también con un circulito y en medio una X. O también pueden encontrarse solo la X. Entonces, el producto vectorial, a propósito, ¿no? El producto vectorial solo se da en R3. ¿Sí? Solo en R3. Solo cuando yo tengo vectores con 3 componentes. Ahí puedo hacer el producto vectorial. Ahí tiene sentido más bien el producto vectorial. ¿Sí? Porque cuando yo hago un producto vectorial, ¿qué representa esto espacialmente? Si yo tengo, por ejemplo, aquí un vector A y hago producto vectorial con un vector B, que bueno, trasladado, pongamos que aquí tengo el vector B. Al hacer un producto vectorial o un producto cruz, lo que yo obtengo es un vector normal a ellos. ¿Sí? Esto es A cruz B. ¿Sí? Es un vector ortogonal o un vector perpendicular. Es perpendicular tanto a A como a B. Eso representa físicamente este producto vectorial. ¿Sí? Entonces, al hacer este producto, yo lo que obtengo es un vector ortogonal a los dos. O un vector a 90 grados. ¿Sí? Entonces, por eso es únicamente visible en R3. ¿Qué pasaría si yo le hago en R2? Me va a dar el punto donde se están chocando el vector a las puntas de los vectores A y B. O sea, eso voy a obtener. Pero no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Podría obtener ese punto de otras maneras mucho más sencillas que con un producto vectorial. ¿Sí? Entonces, eso representa el producto vectorial físicamente. Entonces, como ya dijimos, solo se da en R3. Entonces, sean A y B elementos de R3. El producto vectorial
entre A y B es otro vector dado por. ¿Ya? Entonces, lo que espero después del producto vectorial, como ya vimos, es otro vector, que aparte de tener esas características de ser perpendicular a los otros, se calcula de la siguiente manera. Esto también ustedes ya lo deben conocer. Resuelvo yo un determinante. Entonces, tengo aquí las componentes I, J y K. E iba haciendo las operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo A, sería el A sub X, el A sub Y, acá pongo el A sub Z, por acá tengo el B sub X, el B sub Y y el B sub Z. ¿A qué era igual este producto vectorial? Sí, por ejemplo, si es que yo quiero obtener el producto vectorial en la componente en I, lo que debía hacer es imaginariamente tapar, ¿no es cierto? Tapo esta columna y tapo esta fila, imaginariamente. Entonces, ¿qué me quedaba? La multiplicación de izquierda a derecha, menos la multiplicación de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, en este sentido es positivo y en este sentido es negativo. Por lo tanto, la primera componente va a ser igual a AY por BZ menos AZ por BY. ¿Sí? Esa sería la primera componente. Segunda componente. La segunda componente en Y es negativa. ¿Sí? Entonces, el resultado que me quede, yo tengo que invertirle el signo. Entonces, en Y, hago algo similar, ¿no? Tengo que tapar esto. Entonces, tapaba esto. Esto. Y también, ¿no? En este sentido. Y en este sentido. Pero yo tenía que cambiarle de signo. Es decir, que en este sentido será negativo y en este sentido será positivo. Por lo tanto, la componente en Y será AZ por BX menos AX por BZ. ¿Sí? Y en K, algo similar. Pero ahí en cambio tengo que tapar IJK y la columna de K. Entonces, para ver si está comprendida esta parte, vamos a ver quién nos dice a qué será igual la componente de K. Vamos a ver a alguien que esté con ganas de participar. Veamos. Juan Iñiguez. ¿A qué será igual la última componente que nos falta? A X. A X. ¿A qué multiplica? BX. BY. Allá. Perdón. Menos, ¿qué más? Ahora estamos en este sentido, ¿no es cierto? Mira, tengo que tapar esto y tengo que tapar esto. En este sentido es positivo. Y entonces. Y en este sentido es negativo. ¿Menos cuánto?
A y bx. A y bx, exactamente. ¿Sí? Entonces, a eso nos da el producto cruz. ¿Sí? Este producto le vamos a utilizar algunas veces, así que sería bueno que practiquemos. ¿Cómo también le Eh, podría explicar a esto? Profesor, Sí, dime. una pregunta. Cuando sacó el componente J, estoy un poco confundido porque la X por BZ es negativo y porque el BX por el AZ es positivo. La Ya. componente en Y. Cuando sacamos la componente en y, es el único que es negativo. O sea, tú deberías tener aquí, ¿no? Cuando sacas el componente en j, lo normal sería tener ax por bz menos az por bx, ¿cierto? Eso es Sí. lo que deberíamos tener normalmente. Pero siempre el y es negativo. ¿Sí? Para estos cálculos, el y es negativo. Entonces yo le multiplico por menos. Ah, ya. Ya, y ahí es Gracias. cuando cambian de signo estos dos. Sí, entonces yo pude haberle puesto, ¿no? Menos ax bz más az bx. Sino que únicamente le invertí el signo para que no me quede el negativo al principio. Pero si ustedes se acomodan haciéndole de esta manera mejor, tampoco hay problema. Lo importante es que nos quede el mismo resultado. ¿Es solo el componente y queda negada, o sea, símbolos cambiados? Sí, queda cambiado. Eso les decía, ¿no? Que si hago normalmente, esto me queda ax bz menos az bx, pero con signo cambiado. Que es lo mismo, ¿no? Menos ax bz más az bx. Y yo lo que hice fue invertir para que no me quede el negativo al principio. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Entonces, esto también se podría escribir con los vectores unitarios. Bueno, eso también es otra forma, ¿no? Otra nomenclatura. AY, BZ, menos AZ, BY, esto en Y, más AZ, BX, menos AX, BZ, J, más AX, BY, menos AY, BX. Esto en K. ¿Sí? Solo que a veces yo prefiero escribir en forma de vector, como está en la parte de arriba, los componentes separados con coma, como para que no se confundan tanto. ¿Sí? Porque a veces hay muchos signos que más bien nos tienden a confundir. Listo. Entonces, hagamos un ejemplito también. Entonces, pongamos, ejemplo. Los mismos vectores, ¿no? A igual a 1, 4, 2. Y B igual a 5, 3, menos 4. ¿Y qué si le hace con tres vectores es lo mismo? Con 3 vectores. No, solo puedo hacer el producto cruz uno a la vez. ¿Sí? Solo puedo hacerle uno a la vez. Entonces, si quisiera hacer con 3 vectores, tengo que hacer con los 2 primeros vectores y luego hago con el tercero. ¿Sí? O sea, el resultado de este A cruz B le vuelvo a hacer con el vector C. O sea, lo que tú me dices es esto, ¿no? A cruz B, cruz C. ¿Sí? Entonces, en este caso, primero hago el primer producto cruz y luego el resultado de aquí le hago con este. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Ya? Aunque eso es espacialmente bastante improbable que nos pase. Sí, pero se haría de esa manera. Listo, entonces encuentren A cruz B y envíennos por el chat el resultado.
Alguien me pregunta, ¿el producto punto también se debe hacer de 2 en 2? El producto punto, claro, porque el producto punto de entre dos términos ya me da un escalar. Entonces, sí, ¿no? Estas preguntas también son bastante chéveres para pensarles. El compañero nos dice esto, ¿no? A punto B, punto C. Los 3 vectores, ¿no? Pero si yo hago esto, ya en el primer producto, aquí ya tengo un escalar. Aquí ya tengo un cambio. Entonces ya tengo un K, tengo una sola dimensión. Aunque le haga producto punto por C, siempre voy a tener aquí el producto K por un vector. Entonces vuelvo en cambio al producto entre un escalar y un vector, al primerito que vimos. Entonces multiplicaría una constante por el vector. ¿Sí? En este caso, A.B.C, me quedaría un vector, pero multiplicado por esta constante K resultante de A.B. ¿Sí? A ver, tengo respuestas. Menos 22, más 14, menos 17. Muy bien. Está bien. Muy bien. Entonces, A cruz B, tenemos nosotros que es igual a menos 22, 14, menos 17. ¿Ya? O si le escribimos con los unitarios, tendríamos menos 22i más 14j menos 17k. ¿Sí? Muy bien. Y el último concepto que vamos a ver ahora, a propósito de los vectores, es el vector unitario, que también ya le conocemos. Entonces, ¿qué característica tenía el vector unitario? Es un vector sin dimensiones. Sin dimensiones. Que tiene una magnitud exactamente igual a 1. Listo. Entonces, el vector unitario se representa generalmente por la U. Y tenemos por acá, que es el vector A sobre el módulo del vector A. ¿Ya? Ese es el vector unitario. Me dicen, Inge, en las pruebas no importa si los vectores están sin los unitarios I, J y K. Cuando les pida la dirección, ahí es importante el I, J y K. Sí, porque puede ser, ¿no? Que alguien me responda solo 22. ¿Pero en qué dirección? ¿Sí? Ahí sí es importante el I, J y K. Sí, suponiendo que solo vamos en una dirección, ¿no? Pero, ¿cuál sería la forma alternativa en la que deberían escribirla en forma de vector? 22,00. ¿De acuerdo? Sí, entonces, también depende mucho del ejercicio, ¿no? Entonces, si ustedes se acostumbraron a escribir con I, J y K, manténganle con I, J y K. ¿Sí? Entonces, si ustedes prefieren, yo también me mantengo con I, J y K en los ejercicios que hagan. O igual no, siempre después de los cálculos les pondré I, J y K. Sí, como ven, trabajar con los vectores de esta manera nos ahorra un poquito de espacio, ¿no? Y también un poco nos evita un poco de confusiones. ¿Sí? Pero si es que ya estamos acostumbrados a trabajar con I, J y K, escribamos. Entonces, hagamos un ejemplo. Ejemplo, tengo aquí un A, que es igual a 1,42. Entonces, voy a sacar el unitario. Ejemplo,
si A es igual a esto, obtener su vector unitario. Ya. Entonces ponemos por acá. El unitario de A va a ser igual al vector 1, 4, 2 dividido para el módulo de A, que ya le calculamos hace un momentito, ¿se acuerdan? Le calculamos que esto era igual a raíz de 21. Hace un rato le calculamos. Y si no, le hacemos por acá rapidito. El módulo de A era igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto era igual a raíz de 21. Listo. Aquí un aspecto matemático sobre todo, ¿no? No puedo yo hacer esta división directamente. O sea, esto no es una división realmente. ¿Sí? Esto es una multiplicación por 1 dividido para raíz de 21. ¿Sí? Me faltaba decirles que en los vectores no existe la división. ¿Sí? Lo que existe es la multiplicación por el inverso de un escalar. Entonces, si yo le escribo a esto de otra manera, esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 21 que multiplica el vector. ¿Sí? Que multiplica el vector. Eso es el producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Pero no estoy en ningún momento diciendo que eso es una división. ¿Sí? No es una división. Estoy haciendo la multiplicación de un escalar por un vector. Y bueno, le puedo ya dejar en forma de vector. ¿Sí? Le podría poner, por ejemplo, 1 sobre raíz de 21, 4 sobre raíz de 21, 2 sobre raíz de 21. O también le puedo dejar expresado en sus unitarios, ¿no? Le podría dejar, por ejemplo, aquí 1 sobre raíz de 21 en I, más 4 sobre raíz de 21 en J, y más 2 sobre raíz de 21 en K. ¿Sí? Entonces ese sería el vector unitario. Algo adicional, ¿no? Aquí me pueden decir, profe, ¿y por qué no hizo el cálculo de 1 dividido para raíz de 21? A veces es bueno dejarle así expresado como raíz en radicales. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí que nos salga 0.00 algo, y más 0.00 algo J, más 0. Algo en K. Sí, aparte de que tengo que hacer un cálculo extra, estoy perdiendo decimales. Sí, entonces, también, ¿no? Si es que le pueden dejar expresado así, en radicales no hay ningún problema. Entonces, cópienle, por favor. A ver,
Me preguntan aquí, Inge, ¿cuál es la diferencia entre el vector unitario y el vector normalizado? Ya. Miren, lo que nosotros acabamos de obtener es un vector unitario, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es el unitario de A. Sabemos que esto tiene magnitud 1. Pero este vector unitario está en la misma dirección que otros vectores. Por ejemplo, el mismo vector A, mire, del que nació. Este puede ser A. Puedo tener otros vectores que estén en la misma dirección. Por acá tengo un vector B, ¿no? No necesariamente el de los ejemplos. B. Y por acá tengo otro vector, un vector C. ¿Ya? Entonces, A, B y C tienen la misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, A puede ser el doble de C, B puede ser el doble de A, etc. Entonces, están multiplicados por un número escalar. Pero el unitario, en todos los casos, va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, a partir de este vector unitario, yo puedo tener, teóricamente, infinitos vectores que tengan esta dirección. ¿Sí? Este es el vector unitario, el vector base. Ahora tu compañero me dice, ¿qué es un vector normalizado? Normalizar un vector es lo que acabamos de hacer en el ejercicio. ¿Sí? Al vector A, yo le obtuve el unitario. Entonces, supongamos que yo tengo, por ejemplo, el vector B, que el vector B es un múltiplo del vector A. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí un vector B que sea igual a el doble, hagamos, ¿ya? 2, 8 y 4. Si yo saco el vector unitario, voy a hacerle aquí un cálculo rápido, ¿no? El unitario de B será 2, 8, 4 y será sobre la raíz de 64 más 8, 52 y 2, 56. ¿Sí, no? Bueno, 60. 64, 72, 76. 76 sería. 2 raíz de 21. 76 sería, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si yo obtengo los valores numéricos, voy a tener exactamente el mismo valor. Entonces, 2 dividido para la raíz de 76. Me va a dar lo mismo que acá, 1 sobre raíz de 21. ¿Sí? Voy a tener un vector unitario que esté en esta misma dirección. ¿Sí? O sea, voy a obtener el mismo vector unitario. Cualquiera que yo le normalice, sea A, B o C. Cualquiera de ellos que yo saque el unitario va a darme exactamente el mismo valor. ¿Sí? Entonces, el vector unitario es único. Normalizar un vector es sacar el unitario de un vector cualquiera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la cinemática. Empezamos. Cinemática. Así. Y entonces el unitario tal vez solo serviría para conocer la dirección de los vectores. Exactamente. Por eso te acuerdas que aquí el vector unitario no tiene dimensiones, ¿no?
y tiene una magnitud exactamente igual a 1. ¿Sí? El vector unitario solo me sirve para dar la dirección. Entonces, si a este vector unitario yo le multiplico por un número escalar, me puede dar el C, me puede dar el A, me puede dar el B. ¿Sí? Y este unitario es único. Este vector unitario es único. Profe, una pregunta. No me quedó claro que era normalizar. Ya, normalizar es tomar un vector y obtener su unitario. Eso es normalizar. O sea, sacar el unitario de un vector, eso es normalizar. Listo, profe, gracias. Ajá. Bien, la cinemática. ¿Ya? Viene de la palabrita griega cinema. Del griego, acción de mover. De ahí viene esta palabrita cinemática. La cinemática describe el movimiento en términos de espacio y tiempo. Sin tomar en cuenta los agentes que lo produjeron. ¿Sí? Sin tomar en cuenta los agentes o causas que lo produjeron. ¿Ya? Entonces, aquí en la cinemática no nos van a interesar las fuerzas. ¿Dónde sí nos interesan las fuerzas? En la dinámica. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros no vamos a ver nada de fuerzas. Analiza, esta es una primera idea, ¿no? Analiza el movimiento desde un punto de vista geométrico. Por eso es importante esta introducción que hicimos de los vectores, este pequeño recordatorio. ¿Sí? Porque principalmente en la cinemática nosotros lo que vamos a hacer es geometría. ¿Sí? Vamos a ver ángulos de vectores, vamos a ver sumas de vectores, restas de vectores, productos, los diferentes productos que vimos de una escala por un vector, producto punto, ¿sí? Producto cruz. Eso vamos a ver. El mismo que se expresa en términos de relaciones fundamentales. De posición, velocidad, y aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver en la cinemática. Vamos a ver movimiento de manera geométrica
Y lo que nos va a interesar es, en una trayectoria o en una posición determinada, nos va a interesar la velocidad y aceleración de una partícula. ¿Sí? En función del tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer principalmente en la cinemática. En física, se puede clasificar el movimiento en 3 tipos. Entonces, podemos nosotros tener movimientos de traslación. Podemos tener movimiento rotacional. Y podemos tener movimiento vibratorio. Sí, el movimiento de traslación, por ejemplo. Por ejemplo, un auto moviéndose en una carretera. Rotacional. Por ejemplo, la Tierra girando sobre su eje. La Tierra girando sobre su eje. Y vibratorio. Por ejemplo, el vaivén de un péndulo. Entonces, en este curso, nosotros vamos a revisar estos 3 movimientos, ¿sí? El de traslación, el rotacional y el vibratorio. En cinemática, principalmente, nos vamos a enfocar con este movimiento de traslación. Entonces, miren que ya vamos nosotros un poquito más ya delimitando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a estudiar geométricamente movimiento de partículas y principalmente movimientos de traslación, es decir, cambios de posición dentro de un plano. ¿Sí? Entonces, inicialmente trabajaremos en el plano XY y eventualmente pasaremos a R3. Pero principalmente los análisis que haremos serán en un plano XY. Y a propósito, ¿qué es una partícula? Partícula. Entonces, una partícula es un cuerpo sin dimensiones. Sin dimensiones ni masa. Y solo puede trasladarse. ¿Ya? Entonces, en la cinemática nosotros hablaremos de partículas que no tienen masa y tampoco tienen dimensiones. Esto es muy importante porque en ocasiones nosotros decimos, determina el movimiento de cierta partícula y alguien dice, profe, pero no nos dio la masa. O quieren aplicar leyes de Newton. Leyes de Newton, acuérdense, solo para fuerzas. ¿Sí? Cuando una fuerza está implícita en el movimiento, ahí leyes de Newton, cuando tengo fuerzas. En cinemática no nos interesan las fuerzas, solo nos interesa el movimiento de una partícula que no tiene masa, no tiene dimensión, y además, miren, solo puede trasladarse, es decir, solo tiene este movimiento que vimos antes. Solo tiene el movimiento de traslación. ¿Sí? Entonces, no voy a poder calcular un movimiento rotacional y vibratorio de una partícula.
Entonces, debemos delimitar. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo hacia dónde nos vamos a enfocar en nuestros ejercicios también. Algo también importante. A cualquier cuerpo se le puede considerar como partícula. Cuando sus dimensiones son despreciables en comparación con las dimensiones donde se da el movimiento. Entonces, por ejemplo, podemos analizar el movimiento de un planeta alrededor, por ejemplo, del sistema solar. ¿Sí? Como el espacio es demasiado grande, se puede considerar a los planetas como partículas. Entonces, a eso se refiere. Si es que el cuerpo es muy pequeño en relación a su sistema de referencia donde se mueve, se le puede considerar también como partícula. Sí, pero recuerden, ¿no? Si ese fuera el caso, no tengo que tomar en cuenta ni dimensiones ni masa. En general, una partícula es un objeto semejante a un punto. Es decir, tiene dimensiones infinitesimales. ¿Ya? Lo contrario, ¿sí? Cuando hablemos en cambio de un cuerpo extenso, es un cuerpo con dimensiones, con una geometría definida. Es un cuerpo con dimensiones y geometría definida. Y a diferencia de la partícula, este cuerpo extenso puede trasladarse y rotar. ¿Ya? Entonces, bueno, en cuerpo extenso ya hablaremos de esferas, hablaremos de bloques, ¿sí? Hablaremos en general de cuerpos que tengan alguna geometría específica. Y en estos cuerpos sí, nosotros ya podríamos aplicar fuerzas. Entonces, los cuerpos extensos principalmente los veremos en la parte de dinámica. También tenemos otra noción de los sistemas de referencia.
Entonces, un sistema de referencia es un concepto físico. Constituido por un sistema de coordenadas y lo más importante, que va ligado a un cuerpo. ¿Sí? Entonces, el sistema de referencia va ligado a un cuerpo. Por lo tanto, las medidas de las cantidades fundamentales son relativas respecto al sistema de referencia. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar un sistema de referencia, depende mucho del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos poner, digamos, un sistema de referencia para alguna de las cantidades fundamentales, pongamos la distancia. Entonces, supongamos que nuestra casa está ubicada en el sur de Quito. Y ponemos nuestro sistema de referencia desde nuestra casa. Entonces, la distancia, por ejemplo, desde nuestra casa hacia la poli serán aproximadamente unos 10 kilómetros. Pero ahora, si ponemos nosotros el sistema de referencia en un punto distinto, por ejemplo, ponemos en la mitad del camino, ¿cuál será la distancia? Va a ser la mitad, ¿cierto? Y si pongo el sistema de referencia en la poli, ¿cuál será? El sistema de referencia va a ser negativo, ¿no es cierto? Entonces voy a tener el sistema de referencia dependiendo del cuerpo, ¿sí? Entonces, dependiendo desde el punto de vista del cuerpo, yo puedo establecer un sistema de referencia, ¿no? Entonces, en el ejemplo que poníamos, por ejemplo, yo estoy aquí, estoy en mi casa, por acá está la poli. ¿Cuál es la distancia hacia la poli? Tengo que ver respecto a qué, ¿no es cierto? Entonces, si digo respecto a mi sistema de referencia, la distancia será esta. Ahora digo, ¿cuál es la distancia a la polis? Pongamos de un punto intermedio. La distancia ahora será esta. ¿Sí? Y si hago lo contrario, ¿no? La distancia desde la poli hacia mi casa va a tener una dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, aquí voy en este sentido, acá voy en este sentido. Entonces, el sistema de referencia depende del lugar donde yo le ubique. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de sistemas de coordenadas podemos tener? Los sistemas de coordenadas son un concepto matemático. El sistema de coordenadas es un concepto matemático constituido por ejes orientados.
que pueden ser rectas numéricas con una dirección determinada. Listo. Nosotros vamos a utilizar tres sistemas de coordenadas. Vamos a utilizar coordenadas rectangulares, naturales y polares. Las rectangulares, con las que más hemos trabajado nosotros. Las coordenadas rectangulares tienen proyecciones sobre cada eje orientado X y Z. ¿Sí? Entonces, tiene ejes fijos, para empezar. Y lo constituyen las proyecciones sobre cada uno de los ejes. Entonces, por ejemplo, en R2, nosotros sabemos que, por ejemplo, un punto con coordenadas AB, lo que quiere decir es que A es la proyección sobre el eje X y B es la proyección sobre el eje Y. Entonces, así localizamos un punto en este sistema de coordenadas, con las proyecciones sobre sus ejes, sobre su eje X, sobre su eje Y. Y bueno, en R3 tendríamos algo similar. ¿De acuerdo? Solo que ahí tengo las proyecciones sobre los tres ejes. ¿Qué otros sistemas de coordenadas tengo? Las coordenadas naturales. Esas también les vamos a conocer más adelante. Entonces esta está constituida por ejes normal y tangencial. Que se mueven. Miren, a diferencia del sistema de coordenadas rectangulares, el sistema de coordenadas naturales se mueve. Y son instantáneas. ¿Ya? Entonces, este es un sistema que se va moviendo y además no es fijo. Siempre va cambiando. Entonces, miren, por ejemplo, ¿dónde tengo esto? Cuando tengo curvas. Entonces, por ejemplo, tengo por aquí que mi partícula está en este lugar. Aquí voy a poner una componente tangencial, que justamente es tangente al punto de la curva. Y voy a tener por acá una componente normal. Esta componente normal siempre está orientada hacia el centro de la curvatura. Entonces, como la partícula se va moviendo por esta trayectoria, supongamos que yo ahora me encuentro en este otro punto. Por acá tengo la componente tangencial y hacia acá tendré la componente normal. Es decir, que en cada uno de estos puntos, siempre este sistema de referencias normal y tangencial va cambiando.
Mire, entonces, por ejemplo, si me encuentro por acá, entonces por acá también tendré el punto, componente tangencial, componente normal. Entonces se va moviendo. ¿Sí? Se va moviendo. Entonces esto principalmente veremos cuando tengamos movimientos circulares o movimientos a través de elipses. Ahí vamos a tener estos sistemas de coordenadas. Y por último tenemos las coordenadas polares. Que estas también ustedes deben conocerles. Estas coordenadas se basan en un eje radial y transversal. Sí, también se mueve. Y además, al igual que los naturales, son instantáneos. Entonces, generalmente, estos sistemas polares se superponen a uno de coordenadas rectangulares. ¿Cómo está constituido este sistema polar? En general, lo que yo tengo es un eje polar, ¿sí? Que generalmente es horizontal. ¿Ya? Esa es mi referencia. Y supongamos que tengo por acá una partícula. ¿Cómo le ubico a esa partícula? Desde aquí, desde el lado izquierdo del eje polar, yo trazo un vectorcito que se llama R, generalmente. Y con respecto al eje polar, tiene un ángulo. Entonces, las coordenadas polares están dadas por un radio y un ángulo. ¿Y qué es lo importante? Ubicar este eje polar. Entonces, por ejemplo, lo que se hace regularmente es sobre el sistema rectangular. Supongamos que aquí tengo yo mi sistema rectangular, ¿no? X, Y. Y por aquí tengo la curva de mi movimiento. ¿Ya? Entonces, lo que se suele hacer es hacer que coincida el eje polar con el eje X y el origen. Entonces, a partir de el origen, aquí yo tengo mi eje polar. Entonces, aquí tengo el eje polar. Y suponiendo que mi partícula está por aquí, entonces yo trazo el radio. Yo trazo el. Aquí está teta. Y a partir de ese punto, nacen estas componentes radial y transversal. Entonces, la componente radial es una extensión, ¿sí? Justamente del radio. Entonces, aquí tengo la componente radial. Y la componente transversal es perpendicular a la componente radial. Entonces, aquí tengo la componente de teta. ¿Sí? Entonces, así trabaja un sistema polar aquí en conjunto con un sistema rectangular. ¿De acuerdo? Entonces, al igual, ¿no? Como pueden ver ustedes, este punto se va moviendo. Mientras voy circulando por la línea roja, ese R va a ir cambiando cada vez y por lo tanto también van a ir cambiando las componentes radial y transversal. Y creo que ya se nos va terminando el tiempo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud acerca de lo que hemos visto hoy?
¿No? Bueno, entonces les agradezco por haber asistido y nos vemos en la siguiente clase. Inge, Sí, dime. el ángulo que vemos ahí en los polares son los ángulos directores. Ángulo director. ¿A qué te refieres con el ángulo director? Porque, o sea, a ver, es que teníamos el ángulo director, por ejemplo, el alfa que salía, que se le medía desde el eje X positivo hasta el vector, que por ejemplo ese se le utilizaba para, se le podía llegar a utilizar para sacar el unitario de un vector con coseno, si no estoy mal. No te entiendo. En el dibujo, ¿cuál sería ese vector? O sea, si lo vemos así como X y Y, sería ese teta, ¿no? Según yo. Ya, claro, es que cuando ya tienes esta composición, tú ya puedes utilizar toda la geometría que queramos. ¿A eso te refieres? Que si es que puedes utilizar este ángulo para poder calcular estas componentes, por ejemplo, estas componentes. Sí. ¿O a cuáles te refieres? Claro, o sea, si ya tenemos el teta y tenemos R, ya puedo yo calcular estas componentes, ¿no? En X y en Y. Ya. Ujú. Claro, a eso nos referíamos también, ¿no? Que esto de la cinemática es una construcción geométrica. Entonces, todo lo de geometría que podamos ver ahí, le podemos aplicar. Bien, entonces nos vemos el viernes.